Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, con nuestro grupo formado por Daniel Espinosa, Ignacio Medina y yo, Martín Carrasco, hablaremos sobre el tejido muscular cardíaco y el corazón. Indicaremos las partes que lo componen, su función, las células y su desarrollo con el deporte. ¿Por qué es importante tener un corazón sano y dónde se encuentra el tejido muscular cardíaco? La respuesta es fácil, debido a que el corazón se encarga de cierta forma de repartir y distribuir los componentes sanguíneos por todas las partes del organismo y el músculo cardíaco solo se presenta en el corazón. Bueno, yo les voy a hablar sobre la clasificación de los tejidos musculares. Recordar que el sistema muscular tiene como objetivo principal que es producir movimiento. Hay tres tipos de músculo, que sería el músculo liso, el esquelético y el cardíaco, que es sumamente importante, se encuentra en el corazón, son los músculos del corazón. Recordar que las acciones musculares se pueden ser consideradas como voluntarias o involuntarias. Un ejemplo claro sería que es el músculo cardíaco, que sería involuntario, debido a que nosotros no podemos controlar esos movimientos. En cambio, cuando nosotros hacemos movimientos o algún gesto a la hora de tomar un vaso o querer caminar simplemente, ya sería voluntario. Nosotros damos las órdenes de generar ese movimiento. Vamos a explicar y diferenciar las distintas partes del corazón. Como primera instancia, vamos a tener las venas cava. Existe la vena cava inferior y la vena cava superior, que estas recogen la sangre sin oxígeno de los distintos tejidos del cuerpo y la introducen en la aurícula derecha para volver a iniciar el proceso de oxigenación. Luego vamos a tener las venas pulmonares. Existe la vena pulmonar superior e inferior izquierda y que estas transportan al corazón la sangre que se ha oxigenado en los pulmones. Luego tendremos la aorta, que la arteria aorta es aquella que envía la sangre rica en oxígenos y nutrientes al resto del organismo. Es la principal arteria del cuerpo y la más grande y que se ramifica en otras más pequeñas para abastecer de oxígeno a todos los órganos y tejidos. Y bueno, ¿qué es el tejido muscular cardíaco? Es el músculo que cubre el corazón y el encargado de sus contracciones de este mismo, como bien sale acá, y por eso existen capas para que esto pueda suceder. Y como primera capa tenemos al pericardio, que es esto morado que se ve acá. El pericardio está formado por una doble membrana que actúa como un saco envolviendo el corazón. Y de estas dos membranas, una está en contacto directo con el corazón y se denomina pericardio visceral, y la otra capa, más externa, se conoce como pericardio parietal. Entre ambas capas se crea un espacio que puede contener una pequeña cantidad de líquido. Este espacio que se ve por acá, que puede contener una pequeña cantidad de líquido, que funciona como un lubricante para que pueda permitir el movimiento libre del corazón durante las contracciones y relajación de este, y evita la fricción entre ambas y se llama cavidad ventricular o cavidad pericárdica. El pericardio transmite las presiones de la cavidad torácica al corazón, al cual aísla a las estructuras vecinas, especialmente durante la contracción del músculo cardíaco. Asimismo, limita la dilatación brusca del corazón que puede generar en algunas situaciones. Luego tenemos al miocardio, que es todo este músculo de acá, y que este músculo es el encargado de las contracciones para que se pueda bombear sangre al corazón. Y por último tenemos el endocardio. Esta delgada capa es el que recubre todos los compartimientos y todas las válvulas del corazón, y el endocardio proporciona una superficie lisa para el interior del corazón. Y esta superficie lisa permite que la sangre fluya libremente por los tejidos. Les presento el músculo cardíaco en su estructura microscópica. Recordar que el corazón tiene sus capas y la capa que vamos aquí a mencionar es la del miocardio. Imagínense que aquí tenemos el corazón. Tenemos acá el corazón, se le hace un gran zoom a su capa del miocardio y se puede observar y analizar su estructura microscópica. Y se puede apreciar lo siguiente. Tenemos acá el núcleo, que el núcleo lo caracteriza mucho de este tejido, que es bastante centralizado.
Otra cosa que debemos mencionar, que las células que contiene este tejido son células mononucleares, únicas de este miocardio. También podemos analizar que su tejido es longitudinal, es decir, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. También que son involuntarios, es decir, que no depende de nosotros sus movimientos. Tenemos otra imagen de nuestro miocito cardíaco, donde vemos un núcleo centralizado, que es bien grande y se nota. Y esto de azul que podemos ver se llama disco intercalar. Es muy característico ver un disco intercalar y es propio tal del tejido muscular cardíaco. En esta otra imagen se puede apreciar cómo el miocardio está ramificado y esto azul nuevamente serían los discos intercalares. Y estos discos intercalares tienen tres tipos de uniones celulares. Como se observa en este diagrama, vamos a ver que tiene una unión llamada desmosoma que le ayuda a tener una adhesión muy resistente. Entonces soporta gracias a este desmosoma las fuerzas de tracción. Tenemos de celeste una fascia adherente que igual y sumamente resistente. Y de amarillo tenemos a las hendiduras, uniones de hendiduras o nexos. Y este espacio, o más bien este nexo, como vemos aquí, deja pasar iones o bien la comunicación eléctrica de un miocito hacia otro. Tenemos otra placa que podemos observar y analizar que el núcleo está bien centralizado, súper característico, sin olvidar los discos intercalares y la ramificación de este tejido. Hablaremos sobre la ultraestructura. Podemos destacar los tóbulos T son más grandes y más anchos, pero en menor cantidad, y los retículos sarcoplasmáticos son más pequeños, por lo tanto no pueden almacenar tanto calcio. El calcio que va a necesitar lo va a traer desde afuera. Vemos cómo entra el calcio por medio de los tóbulos T. También tendremos abundantes mitocondrias y también lípidos y glucógenos que van a servir como reservas energéticas. El calcio es demasiado importante, sobre todo si es del exterior. Si no llegara o bajara los niveles de calcio, pues los latidos del corazón pueden estar comprometidos. En esta ocasión vamos a analizar cómo está constituido el sarcómero, que es la unidad funcional del músculo estriado, y qué bandas lo acompañan en el proceso de contracción. La fibra muscular estriada recibe este nombre gracias a que posee en su interior un patrón de bandas claras y oscuras que se van alternando. En el centro de cada banda existe una línea que los divide en dos partes, que son relativamente iguales. Y esta disposición se repetirá a lo largo de toda la célula. Al analizar el interior de la célula, una de sus miofibrillas que los componen, podemos observar con más detalles estas bandas. Vamos a nombrar cada una de ellas las bandas claras. Se le denomina bandas I, mientras que las bandas oscuras se le denomina bandas A. La línea que pasa en el centro de las bandas I recibe de nombre línea Z o disco Z. Por otra parte, la línea que pasa en el centro de la banda A lo recibe el nombre de la línea M. Por último, a cada lado de las líneas M existe una zona en el color menos oscuro que la misma banda A. A esta zona se le denomina banda H o zona H. Bueno, aquí tenemos un fenómeno de la contracción. Durante este proceso, como observamos, las bandas claras se acortan. Observen, estamos acortando o más bien superponiendo a las bandas más oscuras, haciendo que las bandas se hagan más pequeñas. Tomando la línea M en el centro de cada patrón de bandas, automáticamente las líneas Z se vuelven en los extremos o márgenes de lo que denominamos el sarcómero. Como ya dijimos, es la unidad funcional del músculo. Podemos establecer que un sarcómero está compuesto por los filamentos proteicos, que quedan entre dos líneas Z. Incluye una banda oscura en el centro y dos mitades de bandas claras en los extremos, como lo tenemos ahí. El músculo estriado posee un sistema de membranas que son muy especializados, entre las cuales está el retículo sarcoplásmico, que almacena calcio, y los túbulos T que hacen llegar al interior de la célula muscular el impulso eléctrico. El músculo cardíaco posee un retículo sarcoplásmico poco desarrollado, además de la asociación de los túbulos T en el retículo
sarcoplásmico del músculo esquelético forman triadas, mientras que el cardíaco forma las diadas. Las funciones del tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco es el encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante sus contracciones. Y este está formado por cardiomiocitos individuales, que serían estos, y que son las células del músculo capaces de contraerse para que se puedan crear las contracciones del corazón, para que así se pueda bombear sangre. Como dije en la introducción, el tejido muscular cardíaco solo se presenta en el corazón, y las células que lo componen son llamadas cardíacas o cardiomiocitos. Su función es producir el bombeo de la sangre mediante la contracción y distensión. Existen tres tipos de células, las cuales son las auriculares, las ventriculares y las de excitación-conducción. En las últimas 2 décadas se ha promovido la necesidad de la medida regular de la presión arterial de niños y adolescentes con importancia de avance en la detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en la población pediátrica. El gran número de los casos de la presencia de hipertensión arterial en la infancia es consecuencia de patologías, cuya primera manifestación puede ser la elevación de la presión alta, la presión arterial mejor dicho. Al estar en constantemente el músculo cardíaco en constante presión, sobre todo la presión alta, el músculo del miocito está en constante esfuerzo, requiere constantemente hacer fuerza y por lo tanto va provocando una hipertrofia ventricular izquierda. De esa manera es sumamente preocupante, y aquí se puede ver las medidas de los niños y adolescentes en la presión, siendo esta la unidad de milímetro de mercurio. La unidad de milímetro de mercurio es la medida de la presión arterial. Y aquí se puede apreciar en esta tabla cómo sería cuanto normal. Y basando ya estos límites, ya sería consecuencias graves, provocando ya, como haberles dicho, una hipertensión ventrícula izquierda. A veces no es fácil de detectar, ya que debido a que se requiere constantemente tomarse una presión y así poder diagnosticarlo. Y es más preocupante debido a que más niños van teniendo la presión alta, siendo preocupante debido al estilo de vida, debido a las consecuencias que ellos van tomando durante su ritmo o prácticamente la enseñanza que han tenido, y no darle la importancia que debe tener la actividad física y sobre todo la buena alimentación. Conclusión. Como grupo pudimos apreciar y aprender de una mejor forma cómo funciona el sistema muscular cardíaco, junto a un mayor conocimiento de las partes que lo componen, junto a su influencia en el deporte y en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, queridos compañeros y profesor, por su tiempo.